Bueno, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Padre Eterno. Esta semana hemos estado leyendo y estudiando la parashá Vaishlach. Vaishlach, que significa y envió, en relación a los mensajeros que envió el patriarca Jacob, cargados de regalos para su hermano Esau. Y bueno, pues antes de empezar, quiero comentarles también que pues tengan por ahí presente a Ale Santos. Ale Santos es esposa de un buen amigo, un buen hermano, Daniel Hermida, un muchacho que, bueno, yo lo conocí muy jovencito, con todos los jóvenes de aquí, se juntaba con los muchachos y los años de conocerlo. Él es su esposa, Ale Santos, y ella recién, tengo entendido, fue intervenida. Ella tiene un problema muy delicado y le iban a practicar una cirugía bastante complicada. Al parecer salió bien, gloria al Eterno, pero está en recuperación, está en terapia intensiva, entonces pues hay que seguir orando y les pido que la tengan presente, ¿verdad? Se llama Ale Santos, son pues jóvenes, ¿verdad? Para mí pues son jovencitos, ¿verdad? Ellos tienen sus niños y todo, y es complicado pasar por esta situación. Nando también, Nando me comentaba pues respecto a su hijo, y de verdad pues agradezco al Eterno por la fortaleza, por la fe que veo que él tiene, ¿verdad? Espero que su esposa también, junto con él, tengan esta fuerza para enfrentar la situación de su niño. De verdad me impresiona mucho lo que él me comentaba, porque incluso me recordó, y se lo comenté a él, ¿verdad? Le comenté a Nando, las palabras que él me dijo me hizo inmediatamente pensar en los amigos de Daniel cuando van a ser lanzados al horno de fuego, y ellos están seguros de que el Eterno los va a salvar. Ellos están seguros y así lo declaran y le dicen al rey, nuestro Dios en el cual creemos, Él es todopoderoso para librarnos de tu mano, oh rey. Sin embargo, ellos se abrieron a la posibilidad de que esto no fuera así. Y ellos dijeron, y si así no fuera, es decir, si nosotros tenemos que morir allí, nos morimos, pero obedeciendo al Señor, obedeciendo a nuestro Padre Eterno, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Y cuando Nando me dijo su testimonio, me hizo pensar en eso, y de verdad me impresionó mucho su fe, porque él me decía, pues estoy consciente de la situación y sé lo que puede pasar, y estoy listo, estoy fuerte. Pues gloria al Señor, pero esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que todo salga bien y que la cirugía del pequeño Miqueas sea un éxito. El próximo lunes lo vamos a tener presente en nuestras oraciones. Y bueno, pues vamos a hablar de nuestra parashá Vaishlach. El título que hemos escogido es un regreso difícil. Un regreso difícil. El patriarca Jacob está regresando a su tierra después de 20 años. Sabemos que los regresos, este tipo de regresos son complicados. Él está regresando a un lugar en donde sabe que hay peligro, donde sabe que hay una amenaza sobre su vida. Y él está obviamente atemorizado por la situación. Él está viviendo realmente algo muy complicado en ese regreso.
y vamos a platicar acerca de esto. La parashá, toda la porción de esta semana se destaca, por supuesto, este tema. Toda la porción nos habla del regreso del patriarca Jacob a su tierra. Nos presenta pues a detalle las dificultades que él tuvo, los obstáculos que enfrentó en ese camino complicado de regreso, y esas situaciones o esos obstáculos que él tuvo que enfrentar, mis hermanos, eran de toda índole. O sea, eran situaciones tanto en el plano físico, pero también en el plano emocional y por supuesto también en el terreno de lo espiritual. Él enfrentó situaciones, complicaciones, obstáculos de todos los tipos posibles. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué fue tan complicado? ¿Por qué fue tan difícil ese recorrido de regreso? Y lo que encontramos al examinar, al analizar toda la parashá, es que el patriarca está recorriendo el camino de la Teshuvá. Esto es algo que de verdad es la primera vez que lo aprecio de esa manera, al estar estudiando, al estar leyendo toda la porción, al estar meditando en qué es lo que iba a compartir hoy con ustedes. De pronto vino a mi mente esto, vi toda la parashá así, completa, como un todo, y el Eterno me puso en la mente, me dijo, él estaba regresando, él estaba haciendo teshuvá, él estaba recorriendo el camino del arrepentimiento. Y cuando lo vemos así, estarán ustedes de acuerdo conmigo que es un camino difícil. El camino del arrepentimiento no es en lo absoluto nada sencillo. No es fácil arrepentirse, no es fácil recorrer este camino, y de eso es de lo que nos habla nuestra porción Vaishlach. Entonces vamos a ver los puntos que vamos a considerar. En primer lugar, hay que decirlo, la iniciativa de regresar no fue de Jacob. Él no tomó la iniciativa para regresar a su tierra. Es más, yo creo sinceramente que él nunca hubiese decidido regresar. Es muy probable, él ya no quería estar con su suegro, él ya no quería estar en la tierra de Harán, pero seguramente él hubiese preferido ir a cualquier otra parte antes que regresar a su tierra. Eso es seguro. Entonces, él no tuvo la iniciativa, mis hermanos, como tampoco nosotros la tenemos. Cuando se trata de arrepentirse, es raro. Es raro que una persona por sí misma tome la iniciativa para recorrer ese camino. La semana pasada veíamos que fue el Eterno quien le dio la indicación al patriarca Jacob. Es decir, la orden directa de regresa a tu tierra vino del Padre Eterno. Si Jacob no iba a ir a otra parte, él tenía que ir a donde Dios le estaba diciendo que fuera. Y la orden de Dios era regresa a tu casa, regresa a tu tierra. Es tiempo de regresar, es tiempo de hacer teshuvá. Entonces, esto es una orden directa del Todopoderoso. Y así como lo hizo con él, mis hermanos, el Eterno lo hace también con nosotros. Él es quien nos impulsa. Dice la Escritura que la tarea que hace el Espíritu de Dios en nosotros es precisamente convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien nos habla a nuestra mente y quien nos dice que tenemos que arrepentirnos. Siempre esto es una iniciativa de Dios. Ahora, en segundo lugar,
antes de recorrer ese camino, Jacob tenía otro pendiente y lo hablamos la semana pasada. Fue nuestro tema precisamente ese encuentro con su suegro. Cuando Jacob huyó, su suegro lo alcanzó, hicieron pacto en aquel lugar que Jacob llamó Galaad. Jacob se quería ir, Jacob pretendía huir otra vez sin arreglar las cosas. Pero imagínense, si Jacob se hubiera ido así, ¿qué tal? ¿Hubieran pasado otros 20 años para arreglar la situación con Labán? Pero el Eterno no lo permitió. Es el Eterno en sus planes, el Eterno permitió que Labán lo persiguiera, lo alcanzara y arreglaran sus diferencias. Porque imagínense, Labán está regresando para pues arreglar las cosas con Esab y pues iba a dejar otro problema, otra situación con su suegro. No. Entonces no debemos nunca de andar pues creando situaciones de conflicto y dejándolas por ahí, ¿verdad? Dejando pendientes, estando enojado con las personas o que haya personas enojadas con nosotros. Imagínense, unos por aquí, otros por allá, pues eso sería algo terrible, ¿verdad? Entonces, antes de hacer el viaje, Jacob tuvo que arreglar las cosas con su suegro Labán. Y entonces sí, una vez que arregló todo con su suegro, él se puso en marcha hacia la tierra prometida, hacia el lugar donde él debía dar continuidad a la promesa del Eterno hecha tanto a su padre como a su abuelo, es decir, a Isaac y a Abraham. Entonces, ahora sí, Jacob está en marcha y algo que él le pasó y que obviamente se destaca también en esta parashá es el famoso encuentro que tiene el patriarca Jacob allí antes de cruzar el arroyo Jaboc. Dice la Torá que Jacob se quedó en la retaguardia y entonces todos avanzaron y él se quedó solo. Entonces es bien importante que la Torá dice que él se quedó solo. Él tenía que enfrentar esto solo. Y entonces se le apareció un varón. Y aquí hay una controversia respecto a quién es ese misterioso personaje, ¿verdad? Porque la Torá dice que es un hombre. La Torá lo describe como un hombre, un varón con el cual se encontró, le salió al encuentro al patriarca Jacob. Sin embargo, el profeta Oseas, cuando habla de esto, el profeta dice que era un ángel. El profeta se refiere a este evento y a ese personaje que luchó con el patriarca Jacob como un ángel. Y por su parte, el patriarca Jacob, él estaba seguro de que ese ángel era el Eterno mismo, porque él así lo describe allí. De hecho, ¿cómo le llamó Jacob a ese lugar? Una vez que se fue, le llamó Peniel. Dijo, le voy a llamar Peniel porque yo aquí he visto a Dios cara a cara. Porque Peniel viene siendo la cara de él, la cara de Elohim. Aquí vi la cara de Elohim. Entonces vea, la misma escritura nos presenta diferentes posturas, de que era un varón, de que era un ángel, de que era el Eterno. Y por si esto fuera poco, los sabios de Israel, los grandes rabinos de muchos siglos, ¿saben quién dicen ellos que era este personaje? ¿Han leído sobre esto? Algunos sabios, algunos rabinos dicen que ese personaje era Samael. ¿Saben quién es Samael? Bueno, nosotros lo conocemos más por el Satán. Algunos le dicen el chanclas.
Los sabios dicen que era Samael, pero los sabios dicen que era el mal. Ustedes saben que en la perspectiva judía, el Satán no es tanto algo tangible, sino el Satán es más como la maldad que hay en ti. Entonces, los sabios judíos dicen que en realidad ese personaje era la maldad de Esab, no de Jacob, sino la maldad de Esab. Así lo explican ellos. Entonces tenemos diferentes posturas, por eso les decía, hay una controversia respecto a quién era ese personaje. Si ustedes me preguntan a mí, y para usted, hermano, quién era, pues yo creo que es todo eso. Yo creo que depende de la perspectiva de cada quien, lo que va a representar ese personaje, esa lucha. O sea, en lo literal es un varón, porque así se presentó, como un varón, como un hombre. Pero el patriarca lo está viendo como Dios, que le salió al encuentro. Sin embargo, hay situaciones ahí que nos llevan a pensar que realmente él está enfrentando, como yo les puse acá, él está enfrentando su culpa. Él está enfrentando su pecado. Después de esta experiencia, el patriarca tenía que cambiar. Pero para poder cambiar, él tenía que sacudirse el pecado, sacudirse el problema que él tenía. Ahora, para darnos cuenta de ese problema, tenemos que recapitular, tenemos que regresar un poquito en la vida de Jacob y darnos cuenta que al parecer, desde antes de nacer, el patriarca tenía un serio problema. Y ese problema se llamaba Esaú, su hermano. Él quería ser Esaú. Tan es así que la escritura dice que cuando nacieron, él nació tomado del talón de su hermano. Después la Torah nos dice que él le quiso comprar la primogenitura, o se la compró pues con un guisado. Entonces hay varios detalles en la Torah que nos permiten ver que el patriarca Jacob quería ser Esaú, él quería ser su hermano. Y más cuando la Torah nos dice que Esaú era el hijo favorito de su padre, de Isaac. Entonces, parece ser que todo el problema en la vida de Jacob era que él nunca pudo ser el mismo. Incluso cuando llega a la tierra de Harán y se enamora de Raquel y decide casarse con ella, le dan a Lea, que Lea debió haber sido la esposa de Saúl. Entonces, toda la vida del patriarca Jacob lo está persiguiendo la sombra de su hermano. Y como que ese mal deseo de él de ser su hermano o de tener lo que su hermano tenía. Y uno de los mandamientos, hermanos, en la Torá nos dice enfáticamente: no codiciarás nada de lo que sea de tu hermano, nada que pertenezca a tu hermano. Entonces pareciera ser que el patriarca Jacob todo el tiempo estuvo luchando con esto, codiciando, deseando ser Esaú, deseando ser su hermano. Y él estaba enfrentando esa noche allí en el arroyo Jaboc, él estaba enfrentando justamente eso, esa culpa. Él está enfrentando, dicen, al ángel de Esaú, la maldad de Esaú. Él tenía que sacudirse eso, él tenía que vencer aquello. Y lo venció. Y lo venció, y hubo varios cambios muy importantes después de esa noche. La Torá nos dice que el patriarca preguntó a aquel personaje por su nombre, y no se lo dijo. ¿Por qué preguntas por mi nombre? O sea, no es relevante.
como después de esto, eso ya no importa. Es más, tu nombre es el que importa y es el que va a cambiar. Aquel personaje le dijo, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Jacob, pues ya no. Ya no más será tu nombre, Jacob. Ahora te llamarás Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y entonces el patriarca recibe este nombre maravilloso, este nombre glorioso, este nombre que lo podemos traducir literalmente como vencedor, el que vence con Dios. Dicen los sabios que el nombre de Israel es sumamente especial porque además cada una de las letras del nombre Israel, en cada una de las letras están presentes los patriarcas y las matriarcas también. ¿Sí se recuerdan de eso? Ya lo hemos repasado. Cada una de las letras del nombre Israel encontramos representados a los patriarcas y a las matriarcas. ¿Sí? ¿Lo confirmamos? A ver, ¿cuál es la primera letra de Israel? La Yud. ¿Y cuál patriarca o matriarca su nombre empieza con esa letra? Yitzhak. Yitzhak, exactamente. Y luego la segunda letra en Israel, ¿cuál es? La Shin. ¿Y cuál letra, cuál nombre de los patriarcas o matriarcas empieza con esa letra? Sara. Lo podemos hacer en español también, hermano. Sí. Sara. Y luego, ¿cuál tenemos? La Resh o la R para nosotros. ¿Y qué nombres tenemos con esa letra? Raquel y Rebeca, o Rebeca y Raquel, ¿verdad? Y luego, Aleph. ¿Y a quién tenemos con la Aleph? Abraham, el patriarca Abraham. Y luego, ¿cuál tenemos? Lamed, la Lamed. ¿Y cuál tenemos con la letra Lamed? Lea. Entonces, todos los patriarcas y las matriarcas están presentes allí, en este nombre. Dicen los sabios, toda la esencia de los patriarcas y las matriarcas están presentes en el nombre del pueblo escogido, en el nombre de Israel, y por eso se vuelve un nombre tan especial. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora te llamarás Israel. Ahora tú serás un vencedor. Y si nosotros observamos, después de esta experiencia, realmente el patriarca cambia. O sea, su actitud es diferente. Incluso su experiencia delante del Eterno también cambia. Hay un detalle muy importante, hermanos. Antes del encuentro con el personaje o con el ángel del Eterno, Jacob había conocido al Eterno como Elohim. Es un detalle muy importante. El Eterno mismo se había presentado ante él como Elohim. Cuando se le manifestó allá en Betel, en el famoso sueño de la escalera de Jacob, yo soy el Elohim de tus padres. Se le presentó como Elohim. Pero después de esta experiencia, más adelante vamos a encontrar en la Torá que el Eterno le va a decir, yo soy Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces cambia. La relación pasa de ser, vamos a decirlo así, una relación general a una relación personal, íntima. Mucha gente conoce a Dios así.
Como dijo Job, de oídas te había oído. Mucha gente conoce a Dios así y se relaciona con Dios de una manera muy general, muy lejana, como un vecino que conoces desde hace muchos años. Hace poco yo le decía a una plática que tenía con los niños de aquí, el desayunador, no sé de qué estábamos hablando, pero yo les decía, no hombre, yo tengo vecinos que conozco de más de 30 años y que algunos de ellos no sé cómo se llaman. Me acordé ahorita que Mari, que no se acordó Mari, ¿verdad? A veces tenemos vecinos así, o a veces hay personas en el trabajo, a veces compañeros de trabajo, cuando tienes muchos años trabajando en un lugar y que te familiarizas con ellos y que los conoces, que a veces te los cruzas en un pasillo y hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, y le sonríes y todo, y dices, pues, lo conozco, ¿no? Pero no sabes cómo se llama, para empezar. Menos vas a saber dónde vive o cuántos años tiene o si está casado o casada, más datos, más detalles, no. Hay dos formas entonces de relacionarnos entre las personas y también con Dios. Y todo parece indicar que Jacob hasta este punto se había relacionado con Dios de una manera distante, lejana, muy general, como muchas personas, como muchos creyentes incluso que asisten a las congregaciones, que se congregan, sea en sábado, sea en domingo, y se congregan, alaban, adoran, pero no tienen una relación íntima, personal con Dios. Lo conocen como Elohim, pero no lo conocen como Yud-Hei Bab-Hei. Y eso marca una gran diferencia. El Eterno le dijo a Moisés que antes la gente lo había conocido como Elohim o como el Shaddai, pero que de ahí en adelante, a partir de Moisés, lo conocerían por su nombre, Yud-Hei Bab-Hei. Y hay una diferencia muy importante. Esa noche para Jacob las cosas cambiaron. A partir de allí, él tuvo una relación íntima, cercana, profunda con el Todopoderoso, y él también tuvo cambios importantes en su persona. A partir de ahí entonces continuamos con su viaje de regreso y algo que él tuvo que hacer, además de enfrentar la culpa, que esto es un paso muy importante. No puede haber arrepentimiento si uno no enfrenta la culpa. Por eso siempre decimos que el primer paso en el arrepentimiento es ¿cuál, hermanos? Reconocer la culpa. Eso es lo primero. Si alguien no quiere o no puede reconocer la culpa, no puede arrepentirse. No hay arrepentimiento. ¿Y sabe por qué esto es tan importante? Porque en muchas relaciones interpersonales, sea de esposo o esposa, sea entre hermanos, sea entre amigos, en las relaciones interpersonales, cuando éstas se fracturan, cuando hay un problema entre dos personas y eso amerita que haya una restauración, que haya una reconciliación, como era el caso de Jacob y Esaú, tiene que haber un camino de arrepentimiento. Pero si aquel que haya cometido la falta no reconoce la culpa, no vamos a ir a ningún lado. En este caso, Jacob había cometido la falta. Él fue el que la cometió. Lo vimos en un estudio pasado. El mismo Isaac le dijo a Esaú: vino tu hermano con engaños y te robó la primogenitura, te robó la bendición. Entonces Jacob cometió la falta. Jacob tenía que arrepentirse y él tenía que reconocer su culpa. Habían pasado 20 años y él no había reconocido su culpa. Cuando
no hay este reconocimiento, hermanos, no hay arrepentimiento. El error que cometemos muchos en la restauración de relaciones es que pretendemos restaurar una relación brincándonos el arrepentimiento. ¿Les ha pasado? Pasa mucho, porque simple y sencillamente decidimos pasar por alto todo, decidimos el famoso borrón y cuenta nueva. Oiga, el borrón y cuenta nueva no es bíblico, aunque algunos lo quieren hacer ver como algo bíblico, no es bíblico. Eso de borrón y cuenta nueva, no. Tienes que recorrer el camino del arrepentimiento. Si no, no vas a ningún lado. Si tú en un problema que tienes con alguien, simple y sencillamente dices, mira, vamos a olvidarnos del asunto, ya olvídalo. Vamos a darle carpetazo y vamos a empezar de nuevo. ¿Sabes a dónde te va a llevar eso? Al mismo error. Y más grave, porque no lo arreglaste, porque no lo solucionaste, porque no te arrepentiste. Entonces Jacob tenía que arrepentirse. Él enfrentó su culpa, reconoció su culpa y entonces él continuó con ese camino de arrepentimiento que de acuerdo a la Torá vemos nosotros que se tiene que pagar. En el camino del arrepentimiento no solamente tienes que reconocer la culpa, no solamente tienes que confesar tu culpa, tienes que pagar el daño que causaste. Y eso también no se puede hacer a un lado. No, mira, no es necesario, no. Tengo que pagar. Y lo vemos en la parashá. Hay un momento cuando ya se encuentran Jacob y Esaú le dice, oye, ¿qué es todo esto que me mandaste, no? Tanta cosa. Hermano, ¿para qué? No, quédate con, yo no necesito. ¿Y Jacob qué hizo? No, me los tienes que recibir. Porque él está pagando el daño. Había habido un daño y él lo tenía que pagar. Y no solamente está pagando, está compensando. Usted sabe que cuando alguien se roba algo, hay que regresar lo que te robaste, pero hay que compensar. Hay que pagarlo multiplicado, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo el patriarca. O sea, él no solamente está pagando, él está compensando. Y por eso es que él envió tantos presentes, tantos regalos. Regrésate una, por favor. Mire, ahí dice, tuvo que devolver y compensar lo robado. Le devuelve a Esab la bendición que le había quitado. Esa bendición en lo material está ahí representada, pues con todos los animales que le mandó, con todo el ganado que él le mandó. El patriarca está diciendo, ahí está el pago por todo lo físico, por todo lo material. Los daños materiales que causé, ahí están pagados. Pero sabemos que cuando uno comete una falta, cuando uno daña a otra persona, muchas veces no solamente le estás robando o no solamente le estás provocando un daño físico, también hay daños emocionales, también hay daños espirituales. Y esos son todavía más difíciles de poder pagar o de poder compensar. Pero aquel que cometió el error, aquel que cometió la falta, tiene que esforzarse al máximo para tratar de compensar. En ese terreno uno es muy difícil. Lo que puedes hacer es tratar de compensar. Entonces, el patriarca está haciendo esto y ahora sí vemos que en su regreso él debió humillarse y debió devolver la bendición espiritual. Entonces ya lo material ya está, pero ahora la bendición espiritual. Y vemos ahí, hermanos, la bendición espiritual que Isaac le había dado a Jacob y que le debió de haber pertenecido a Esaú fue esta: sé señor de tus hermanos
y se postrarán ante ti los hijos de tu madre. Dentro de las palabras de bendición que Isaac le dio, se destaca esto. Y de una manera simbólica, representativa, Jacob está devolviendo la bendición espiritual cuando él se postra ante su hermano. Porque eso estaba profetizado. Recuerde que los patriarcas son profetas. Isaac había profetizado esto, que debió de haber sido de Esaú, pero se lo quedó Jacob. Ahora Jacob hace una compensación, y cuando él puede ya ver a su hermano, él se postró, él se humilló ante su hermano. ¿Cuántas veces, hermanos? 7 veces. Ahora, no solo él se postró, toda su familia, sus mujeres y sus hijos, todos se postraron ante Esaú. No solamente eso, sino que cuando él se presenta ante Esaú, lo llamó mi Señor. Adoni es el término hebreo. Mi Señor. Y se llamó a sí mismo tu siervo. Estas expresiones nos hacen pensar, pues, como cuando tú estás ante el Eterno. Mi Señor, me estoy postrando, aquí está tu siervo. Parece que si lo estuviera haciendo delante de Dios. Ahora, esto representa un problema, teológicamente hablando, diríamos, pues sí, porque no te debes de postrar ante nadie, ¿verdad? Que no sea el Eterno. Incluso algunos sabios dicen que como Benjamín, que no había nacido, fue el único que no se postró ante Esaú, que por eso el templo sagrado se construyó en tierra de Benjamín. Recordemos que Benjamín se quedó con Judá, formando parte del reino del sur. Entonces dicen que esa fue la razón. No lo sé, pero lo que sí sé es que todos se postraron, que no lo debieron haber hecho, pero Jacob fue el que puso el ejemplo y lo hizo 7 veces. Ahora, Jacob realmente está pagando una culpa. Lo que muchos quizás no entienden es que él está devolviendo una bendición espiritual. En ese momento, Esaú para Jacob es como si fuera Dios mismo. Es como si fuera Elohim, y por eso lo llamó Señor, por eso se postró, por eso dijo, aquí está tu siervo. De hecho, usa la palabra bendición. Toma ahora mi bendición que te he traído. En el hebreo así lo maneja. Ten ahora la bendición. Es como te estoy regresando la bendición que te pertenece a ti. Entonces, él está haciendo todo esto, mis hermanos, que es parte de la teshuvá, parte del arrepentimiento. Él está cumpliendo con esto. ¿Seguimos? Después de que él recorre todo este camino, vemos el desenlace, y el desenlace final, pues, es que se cumple el propósito. Es decir, hubo una reconciliación, hubo una restauración en la relación entre estos dos hermanos. Y algo que ocurre también, que es digno de una mención especial, es que cuando finalmente ellos se encuentran, se abrazan, lloran, Jacob dice algo muy especial. Él dijo: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. La palabra favor es gracia. Con tanta gracia me has recibido. Y antes de salir de Harán, Jacob había mencionado: espero hallar gracia ante los ojos de mi hermano. Entonces vea, él dice: he visto tu rostro como si fuera el rostro de Dios mismo.
En todo momento, entonces, Jacob, todo lo que hizo, todo este camino de arrepentimiento, los presentes que envió, la actitud, postrarse, aquí estoy, soy tu siervo, tú eres mi Señor. Todo lo que hizo Jacob, hermano, lo hizo pensando en Dios. Ahora, ¿no es eso lo que nos dice la Escritura que tenemos que hacer? ¿No es lo que nos ordena la Escritura? ¿Cómo debemos de tratar a las personas? ¿No es a lo que nos exhorta la Escritura cuando dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo como para Dios y no como para los hombres? ¿No nos dice eso la Escritura? Y es lo que está haciendo el patriarca. Él no está pensando en Esaú, él está pensando en Dios. Todo lo que está haciendo lo está haciendo para Dios. Y por eso dice, cuando vi tu rostro, para mí fue ver el rostro de Dios. Y es que realmente, hermanos, lo que él está experimentando en ese momento es liberación. Lo que él está experimentando, pues es lo que produce el arrepentimiento. Cuando tú, hermano, hermana, has recorrido este camino del arrepentimiento y una vez que llegas a la meta y que obtienes o se cumple el propósito del arrepentimiento, dime, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente? Se siente rico, ¿no? Se siente maravilloso. Te sientes libre, como cantábamos hace rato. Me has hecho libre. Imagínate estar cargando algo muy pesado y ya no puedes más con esa carga y alguien viene y te la quita. ¡Wow! Así se siente. Ser libre de culpa. El poder tener paz. El poder disfrutar de liberación. Y el patriarca Jacob había estado cargando con esto por más de 20 años. Yo no sé si alguna vez ustedes han cargado con una culpa mucho tiempo. ¿Les ha pasado? Y eso es porque somos cabezones. Sí, la verdad. Somos cabezones. Sabemos que estamos haciendo mal y sabemos que ese mal nos hace sufrir. Porque cuando tú cargas con una culpa, hermano, no te sientes bien, no estás a gusto, no vives feliz, no disfrutas, haces todo, ¿no? Pero no disfrutas, no puedes tener una vida plena porque la culpa está allí. Y hasta que no te quitas esa culpa de encima, entonces puedes respirar y comer y caminar y hacer todo lo demás, ahora sí con libertad, ahora sí en paz. Jacob tuvo 20 años cargando una culpa que por fin se la está quitando de encima. Pero para eso tuvo que recorrer el camino del arrepentimiento. Y como dijimos, no es nada sencillo, no es nada fácil. ¿A dónde nos lleva esto, mis hermanos, para terminar? Bueno, todos necesitamos recorrer ese camino. Y sabe que además, recorrer el camino del arrepentimiento no es una experiencia única en la vida. Es una experiencia repetitiva. Cada vez que cometas una falta, cada vez que ofendas al Eterno o que ofendas al prójimo, tendrás que recorrer el camino del arrepentimiento las veces que sean necesarias. ¿Se acuerdan cuando Kefa le preguntó a nuestro santo maestro de justicia, Yeshua, que le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende?
Y Pedro, queriéndose ver muy generoso, muy magnánimo, dijo, ¿hasta 7, Señor? ¿No? Número perfecto, la cerramos ahí, 7 veces. ¿Y qué dijo el Señor? No, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Que eso traducido en otra manera es las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. El Señor le pudo haber dicho, a ver, pues si vamos a hablar de esto, ¿cuántas veces te he perdonado yo a ti? ¿Cuántas faltas te he perdonado yo a ti? ¿Cuántas veces tú me has pedido perdón por algo y me lo vuelves a hacer? Y me lo vuelves a hacer. Y me lo vuelves a hacer. ¿Tú por qué no quieres hacerlo con tu hermano? ¿Se da cuenta? Entonces, esto que ocurrió con el patriarca nos lleva a nosotros a reflexionar sobre el camino del arrepentimiento y cómo hemos estado nosotros viviendo ese camino, cómo lo hemos estado experimentando. Debemos aprender de nuestros propios errores, debemos aprender del ejemplo de los personajes bíblicos. Algo que podemos decir con toda seguridad es que nunca debemos dejar pasar tanto tiempo, hermanos. 20 años es mucho tiempo cargando una culpa. Nunca debemos dejar que pase tanto tiempo para arreglar un problema. Nuestro Señor nos da la pauta, nuestro Señor nos dice cuándo es que se deben arreglar las cosas. ¿Alguien se acuerda? Nuestro Santo Maestro Yeshua, ¿cuándo dijo que tienes que arreglar un problema? No. Cuando estés delante del altar. Cuando tú estés delante del altar, listo para presentar tu ofrenda. Y estando ahí delante del altar con tu ofrenda listo, tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. La pregunta ahí sería, ¿cada cuándo tú te presentas delante del altar a presentar tu ofrenda? Pues antes de eso hay que arreglar los conflictos y no dejar que pase 20 años, ni siquiera un año, ni siquiera un mes. ¿Cada cuánto, hermanos, nos presentamos delante del altar del Señor a presentar nuestra ofrenda? En términos generales, en términos de pueblo escogido, cada santa convocación, cada día de Shabbat. Y por eso es que tenemos una hermosa tradición los viernes en la noche, cuando estamos recibiendo Shabbat, de pedirnos perdón unos a otros. Por eso se tiene esa tradición. Pero yendo más profundo, los sabios nos enseñan que cada día, cuando tú haces el saharit, esto es la ofrenda de la mañana, la oración de la mañana, pero la oración es una ofrenda. Según nos enseñan los sabios, el saharit, la oración de la mañana y la oración de la tarde vinieron de alguna manera a tomar el lugar de los sacrificios que se hacían en el templo por la mañana y por la tarde. Entonces la oración que elevamos al Todopoderoso es una ofrenda. Y en ese sentido más profundo, nosotros nos presentamos delante del altar del Señor todos los días. Todos los días. Y el Señor dice, antes de presentar tu ofrenda, ve y arregla la situación. Y ahí sí aplicaría lo que decían ahorita, ¿verdad? También, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues sí, o sea, no dejes pasar ni siquiera un día para arreglar el conflicto. ¿Y saben por qué el Señor nos da ese consejo o esa orden? ¿Saben por qué?
Porque si tú dejas pasar un día, hermano, va a ser fácil que dejes pasar otro. Y si ya dejaste dos, pues, ¿qué tanto es otro? Y así te vas a seguir. Y así te pueden dar 20 años como a Jacob. Por eso el Señor dice, hay que arreglarlo ya. Hay que arreglarlo ya. Yo siempre he dicho que muchos de nuestros sabiduría cultural, muchos de nuestros dichos son muy sabios. Y tenemos en nuestra cultura un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes pendientes. Las cosas importantes se deben de arreglar al momento. La Escritura dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, rápido, arréglalo. Y estar en paz con el prójimo. Arreglar los problemas con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con tu madre. Es prioridad delante de Hashem. Porque de otra manera, nuestra ofrenda va a estar allí delante del altar, pero no va a entrar hasta que no arreglemos nuestros conflictos. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y que el Padre nos dé la disposición, hermanos, para arreglar cualquier situación que tengamos pendiente.